A lo largo de los siglos, los científicos han ahondado profundamente en la naturaleza de los metales. Y en su búsqueda han encontrado que todos los metales tienen propiedades parecidas. En primer lugar, todo metal es maleable y dúctil con capacidad de cambiar de forma sin romperse. Otra propiedad secular es la del brillo, el grado con el que un metal luminoso refleja la luz. Durante mucho tiempo fue así. Pero en el siglo XVIII los científicos descubrieron otra propiedad común a todos los metales. Hoy se llama conductividad, la capacidad de conducir. En un aislante, la carga eléctrica permanece donde está. Pero en un metal se extiende instantáneamente, es decir, el metal conduce electricidad. En un nivel más profundo, esto es lo que sucede. Se puede considerar cada átomo de un metal como un ion positivo con uno o dos electrones exteriores débilmente ligados. Cuando dos átomos metálicos están muy próximos, los electrones más exteriores pueden pasar fácilmente de uno al siguiente. A medida que se agregan más átomos, los electrones pueden moverse a grandes distancias. Esos electrones móviles son conocidos como electrones de conducción y dan a los metales sus propiedades especiales. De esa manera, todos los metales son conductores eléctricos, porque todo metal es como una molécula gigante en la que un número de electrones están compartidos por igual entre todos los átomos. Se puede representar como una estructura de iones cargados positivamente, pegados por un fluido de electrones móviles. Si se coloca una carga positiva cerca de un metal, atraerá a los electrones móviles cargados negativamente hacia sí, haciéndolos acumularse en la superficie más cercana. El resultado es que quedan iones positivos netos no equilibrados por electrones en la superficie más alejada. Cuanto más se acerca una carga eléctrica a un metal, mayor será la carga de signo contrario que se formará en la superficie cercana, y mayor será la carga del mismo signo que quedará en el resto de la superficie. Para comprender qué son los materiales semiconductores y cómo a partir de ellos se fabrica una unión PN, es necesario sumergirnos en el mundo atómico. El semiconductor más empleado hoy en día es el silicio. En un cristal de silicio, cada átomo está unido a sus vecinos con 4 electrones formando enlaces covalentes. A bajas temperaturas, estos electrones están enlazados a los átomos. Cuando se incrementa la temperatura, algunos electrones de los enlaces pueden ganar energía térmica y escapan, quedando libres para conducir. A su vez, los enlaces que se han roto pueden ser ocupados por electrones de otros enlaces sin que estos tengan que ganar una energía adicional en promedio. A este estado o enlace roto lo llamamos hueco y se comporta como una partícula de carga y masa positiva. Se pueden introducir impurezas en el semiconductor, sustituyendo átomos de silicio por otros átomos. Si los nuevos átomos poseen 5 electrones en su capa más externa, 4 de ellos completarán los enlaces del silicio al que sustituyen y el electrón adicional quedará débilmente ligado al átomo. A temperatura ambiente, este quinto electrón suele liberarse de su átomo original pasando a ser un electrón de conducción. La impureza queda, así, con una carga positiva. Se puede conseguir que el número de electrones introducidos de esta forma sea mayor que el generado en un semiconductor puro. Para ello, se deberá introducir un número de impurezas apropiado. A un semiconductor con este tipo de impurezas se le llama N, porque tiene cargas libres negativas, y a las impurezas se les denomina donadoras por ceder un electrón. Igualmente, se pueden usar impurezas que tengan 3 electrones en su última capa. Se completarán 3 enlaces y uno quedará libre.
A temperatura ambiente, los electrones de otros enlaces podrán moverse a ocupar ese espacio, quedando un hueco libre en el material. La impureza queda, así, con una carga negativa. Al igual que en el caso anterior, si se quiere que el número de huecos introducidos de esta forma sea mayor que el generado en un semiconductor puro, deberemos introducir un número de impurezas apropiado. A un semiconductor de este tipo se le llama P, porque tiene cargas libres positivas, y a estas impurezas se las denomina aceptadoras por aceptar un electrón. Una unión PN es una estructura formada por regiones vecinas con dopados distintos, de tipo P y de tipo N. Una unión PN es una parte fundamental de muchos dispositivos, como por ejemplo el diodo. Si al terminal P de un diodo le aplicamos una tensión mayor que al terminal N, observamos experimentalmente una corriente grande. Si al terminal N le aplicamos una tensión mayor que al terminal P, observamos experimentalmente una corriente extremadamente pequeña, despreciable para la mayor parte de aplicaciones prácticas. La unión PN presenta este comportamiento asimétrico, pudiendo conducir en un sentido pero no en el contrario. De esta manera, tenemos un comportamiento muy peculiar que puede ser aprovechado en circuitos. Para entender este funcionamiento particular de la unión PN, debemos hablar de dos mecanismos capaces de crear corriente eléctrica: el mecanismo de difusión y el mecanismo de arrastre. Una manera de entender el mecanismo de difusión es imaginar dos conjuntos de partículas de diferentes colores concentradas en dos zonas distintas. Si las partículas tienen libertad de movimiento en diversas direcciones, el movimiento aleatorio de estas tiende a igualar la concentración en todo el volumen. La difusión es el mecanismo físico que da lugar a que las partículas se propaguen intentando ocupar el máximo volumen posible. El mecanismo de arrastre consiste en un movimiento provocado por un campo eléctrico. Este campo empuja a las cargas móviles positivas en un sentido y a las negativas en el opuesto. Si hay un campo en una región del espacio, habrá un potencial eléctrico asociado al mismo. El campo eléctrico apuntará en la dirección en la que el potencial eléctrico decrece. El potencial eléctrico variable actúa como una barrera para el movimiento de las cargas. Sus efectos se pueden entender con la siguiente analogía. Supongamos un cuerpo que se mueve en el campo gravitatorio con una cierta velocidad. Si el cuerpo se eleva, pierde energía cinética y gana energía potencial. Si la energía cinética inicial no es suficiente, el cuerpo no será capaz de superar la barrera y en el caso de que la energía cinética inicial fuera suficiente, se superaría e incluso puede sobrar energía cinética para continuar su movimiento. Análogamente, el potencial eléctrico se comporta para las partículas cargadas como una barrera que permitirá a las partículas superarlo o no en función de su energía cinética. Para fabricar una unión PN se parte de un semiconductor con impurezas de un tipo al que se introducen impurezas del tipo opuesto. Para comprender el funcionamiento de la estructura se emplea un modelo didáctico. Consiste en imaginar los procesos que se darían si se pudiera unir perfectamente un semiconductor de tipo P con un semiconductor de tipo N mediante contacto. Un semiconductor P tiene una gran concentración de huecos y un semiconductor N tendrá una concentración de huecos mucho menor. Así, habrá una difusión de huecos de la región P a la N. De la misma manera, habrá una difusión de electrones de la región N a la P. La difusión de electrones y huecos deja atrás las impurezas fijas ionizadas de las que estos proceden. Así, aparecerán regiones en la unión PN donde haya carga eléctrica neta debido a las impurezas ionizadas, que darán lugar a un campo eléctrico. Asociado a este campo, hay un potencial eléctrico que actúa como una barrera que frena las cargas móviles. El equilibrio se alcanzará cuando la corriente de difusión de las cargas móviles se iguale a la corriente de arrastre. La barrera de potencial es un obstáculo que impide la corriente en el dispositivo. Con tensiones externas podemos modificar apreciablemente su altura, permitiendo la aparición de una corriente eléctrica. Aplicando una tensión externa mediante una batería, modificamos la altura de la barrera de potencial que existe en la zona de unión. Si se aplica una tensión mayor en la parte P que en la zona N, se reduce la altura de la barrera de potencial.
Una barrera menor es ahora incapaz de frenar completamente el movimiento de difusión de los electrones y huecos, originándose una corriente eléctrica debida principalmente a la difusión. En estas condiciones, se dice que la unión PN opera con polarización directa. Si se aplica una tensión mayor en la parte N que en la zona P, se incrementa la altura de la barrera de potencial. La mayor altura de la barrera de potencial impide el movimiento de difusión, no habiendo corriente eléctrica apreciable. Se observa, por tanto, que la unión PN puede conducir solamente en un sentido, dando lugar a una corriente que se incrementa muy rápidamente cuando la barrera de potencial se disminuye notablemente. Además de encontrar las uniones PN en infinidad de circuitos y componentes electrónicos, las podemos encontrar en aplicaciones optoelectrónicas, dentro de dispositivos como los diodos emisores de luz, conocidos como LEDs, los fotodiodos o las células solares. La emisión de luz del LED se debe al fenómeno físico de la recombinación, que consiste básicamente en que un electrón y un hueco se aniquilan emitiendo energía. En el caso de ciertos materiales y bajo una polarización directa, esta energía se emite en forma de luz, más intensa cuantas más cargas móviles se recombinen. El funcionamiento de los fotodiodos y células solares se basa en el fenómeno físico inverso, la generación. Así, un fotón puede crear un par electrón-hueco que en su movimiento puede generar una corriente eléctrica. En conclusión, las uniones PN están omnipresentes en nuestro entorno cercano y lejano. Parece increíble que un dispositivo tan simple sea tan útil y tenga tanta influencia en nuestras vidas.